Bien, muchachos, por último, la última, eh, la última operación que se realiza con los números naturales son las ecuaciones, que también debieron haberlo visto en los años pasados. Las ecuaciones, pues una definición sencilla de ellas es que son igualdades que poseen una o más incógnitas, y esas incógnitas debe ser hallado su valor. Como pueden ver, estas dos son las primeras que vamos a trabajar. Estas dos cumplen con esa característica, son igualdades, es decir, que tienen el signo igual. Son igualdades que poseen una o más incógnitas. En este caso posee una sola, que es la letra. Puede ser la letra X, la letra Y, la letra E, la letra J, la que usted quiera, pero esa es una incógnita. Entonces, ¿qué son los números naturales? Pues los números naturales no, ¿qué son las ecuaciones en los números naturales? Pues son igualdades que poseen una incógnita o una o más incógnitas. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las ecuaciones en los números naturales? Pues encontrar el valor de la incógnita y que el valor de la incógnita sea un número estrictamente natural. Es decir, que el resultado de la incógnita sea un número positivo y sin decimales. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a intentar resolver las primeras ecuaciones que tenemos. Primero, tenemos esta ecuación que dice x más 20 es igual a 40. Ya yo sé que el 20 tiene signo positivo. Este signo positivo que le vemos aquí le pertenece al 20. Ya yo sé que el 40 tiene un signo positivo también aquí sobreentendido, que es el signo positivo invisible. Y lo único que me falta es saber cuánto vale la x. Entonces, en este caso, como lo único que me falta saber es cuánto vale la x, yo necesito determinar cuál es la barrera que se forma. Entonces, sepamos esto. En toda ecuación como esta, el signo de igual representa una barrera. Es una barrera que separa los elementos que están en el lado derecho, los separa de los elementos que están en el lado izquierdo. Entonces, esto es opcional. Yo voy a copiar una especie de línea en el igual que indica que está la barrera en ese sitio. Entonces, ¿por qué copio la barrera? Porque yo necesito recordar de aquí en adelante que en una ecuación todo lo que yo pase de un lado de la barrera al otro va a cambiar con su operación contraria. Es decir, si yo paso un elemento que está positivo aquí, lo paso al otro lado de la barrera, al otro lado pasa a negativo. Si yo paso un elemento que está multiplicando de este lado, lo paso para allá, al pasarlo de la barrera, va a pasar a dividir, es decir, va a pasar con su operación contraria. Si yo aquí tengo una división y lo paso al otro lado, va a pasar como multiplicación. Y si yo aquí tuviese una resta o un elemento negativo, cuando yo lo pase al otro lado va a pasar como elemento positivo. Eso es lo primero que debemos saber cuando estamos pasando elementos de un lado para el otro, que los elementos que yo pase van a pasar con su operación contraria en el momento que superen la barrera. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las ecuaciones? Dejar la incógnita sola de ese lado. Vean que la incógnita está del lado izquierdo. Vean, la igualdad separa el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, la incógnita, primero identificamos de qué lado está la incógnita. La incógnita está del lado izquierdo.
Pues yo necesito que en ese lado izquierdo ella quede completamente sola. Y para yo dejarla sola, pues entonces tengo que pasar todo lo demás que la está acompañando de ese mismo lado, lo tengo que pasar al otro lado. Y al pasarlo, entonces ya estaría cumpliendo con el objetivo, que es dejarla sola. Y estaría encontrando el valor que tiene la incógnita. Entonces, vemos que aquí, en el lado izquierdo, la incógnita está acompañada por un 20 positivo. Recordemos que este positivo le pertenece al 20. Entonces, la incógnita está acompañada por un 20 positivo. Y yo quiero que quede sola. ¿Qué tengo que hacer entonces? Agarrar ese 20 positivo y pasarlo al otro lado. Es lo único que tengo que hacer para que quede sola. Entonces, si eso es lo único que tengo que hacer, pues vamos a hacerlo. Colocamos acá abajo la igualdad, que es la barrera. Y colocamos este 40 que no lo estamos moviendo. Si no lo estamos moviendo, se tiene que mantener intacto en ese lugar. Y la X que tampoco la estamos moviendo. La X, como no la estamos moviendo, también se tiene que quedar intacta en su lugar. Ahora, el que estamos moviendo es este más 20. Si este es el que yo estoy moviendo, aquí estaba positivo, y cuando yo lo paso al otro lado de la barrera, este más 20, que yo lo estoy pasando, vamos a colocar esta identificación acá abajo, este más 20, que yo lo estoy pasando al otro lado de la barrera, como pueden ver por acá, ya pasó de la barrera. Como yo lo estoy pasando, él va a cambiar a su operación contraria. Es decir, que si aquí estaba positivo, entonces aquí va a quedar negativo. Y aunque dijimos nosotros anteriormente que en los números naturales no existe el negativo, pues en este tema de las ecuaciones sí te admite todo tipo de operaciones que se puedan hacer, siempre y cuando el resultado sea un número natural. Si no es un número natural, entonces todo está mal. Entonces aquí ya pasamos este 20 que estaba positivo, lo pasamos al otro lado a negativo. Y como pueden ver, la X, que es la variable, en este caso la incógnita mejor dicho, la X, que es la incógnita, ya quedó sola. Lo que me falta es resolver esto. Ya quedó sola del lado izquierdo. Entonces, lo único que me falta es resolver eso. Lo resolvemos. X es igual, y resolvemos esto. 40 menos 20 me daría como resultado 20. Y este sería el resultado de esa ecuación. X vale 20. Y si lo verificamos, pues entonces si yo sustituyo esta X por el 20, sería 20, que es el valor de la X. 20 más 20 me daría 40. Es decir, que sí cumple con la condición. Así es que se realiza digamos el cálculo de una ecuación. Simplemente es buscarle el valor. Como pueden ver, el 20 pertenece a los números naturales porque no tiene decimales y tiene signo positivo. Lo que importa en las ecuaciones en los naturales es que el resultado de la X o el resultado de la incógnita sea un número positivo. Vamos con el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, como hicimos en el primero, lo primero que debemos identificar es dónde está la igualdad para entonces dibujar nuestra barrera imaginaria. La igualdad está aquí, y esa igualdad representa una barrera imaginaria. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, en este caso, reconocer en qué parte está o en qué lado está
la incógnita. Vemos que aquí está, este es el lado izquierdo, mientras que este es el lado derecho. Estando entonces identificado la barrera, el lado derecho y el lado izquierdo, lo que tengo que hacer es identificar en qué lado está mi incógnita. Mi incógnita es la X y está del lado izquierdo. Pues entonces yo necesito que quede sola ahí. ¿Y qué le estorba a la X, que es mi incógnita? ¿Qué le estorba para quedarse sola? Pues le estorba el 2 que está positivo y este 3 que tiene al lado. Estos dos elementos le estorban. Yo necesito quitar tanto el 2 como el 3 y pasarlo al otro lado para que ella me quede sola. Entonces, los voy a ir pasando en orden, empezando por el que está más lejos de ella. Reconocemos cuál de esos dos es el que está más lejos de ella. El que está más lejos en distancia es el 2, porque el 3 está justo al lado, pero el 2 está un poquito más lejos que el 3, por lo cual empezamos pasando ese. Entonces, colocamos nuestra igualdad, que es la barrera, y colocamos el 23, que no lo estamos tocando. El que vamos a pasar inicialmente es el 2 positivo, por lo cual esto tampoco lo estamos tocando y eso se mantiene tal cual como está. El que vamos a pasar ahora es el 2. El 2 tiene signo positivo. Como este es el primero que vamos a pasar, entonces si está positivo lo pasamos al otro lado. Al pasarlo al otro lado pasa con su operación contraria. Recuerden que al pasar la barrera cambia a su operación contraria. Entonces en este caso, si está pasando la barrera, entonces cambia a la operación contraria del más. La operación contraria del más es el menos, por lo cual él quedaría como menos 2. Y al superar entonces la barrera queda como menos 2 y lo que me falta es resolver eso. Entonces sacamos la cuenta, me daría, mantenemos la barrera, que es el igual, y de este lado sería 23 menos 2 me daría 21. Y de este lado tendría el 3 y la X. Entonces, teniendo el 3 y la X, lo único que me falta para que la X quede sola es quitarle el 3. Ese 3 tengo que pasarlo al otro lado de la igualdad. Recuerden que la igualdad es la barrera. Entonces, el 3, ¿qué operación le está haciendo la X? Pues aquí vemos un punto. Este punto significa que el 3 está multiplicando a la X. Es decir, que cuando yo lo pase al otro lado, va a pasar con su operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria a la multiplicación? Pues simplemente es la división. Es decir, que el 3 va a pasar de estar multiplicando al otro lado a dividir. Entonces, pasamos el 3. Para pasar el 3, tenemos que colocar el 21 tal cual como está. 21. Y colocamos la X. Y lo que vamos a pasar en este preciso momento es este 3. Este 3 va a pasar al otro lado. Y como aquí este 3 estaba multiplicando, entonces al pasar al otro lado va a pasar a dividir. Entonces, ya habiendo hecho esto, como pueden ver, esta es la barrera, que es el signo igual, la barrera se mantiene, y cuando el 3 pasa la barrera, el 3 estaba multiplicando, al pasar la barrera pasa entonces a dividir, y quedaría 21 entre 3. Lo único que me falta es sacar esa cuenta. Y colocaría entonces aquí abajo X
es igual, como pueden ver ya la X está sola, ya no tiene nada al lado. Entonces al resolver esta cuenta sería 21 entre 3, me daría 7 hasta donde sé. Entonces si divido 21 entre 3 me daría 7 como resultado final. ¿Por qué? Porque 3 por 7 da 21. Entonces, ya teniendo eso, lo único que tendríamos que hacer en dado caso para confirmar, pero aquí ya está resuelto, pero para confirmar es simplemente llevarlo acá. Si yo sustituyo la X por el 7, sería entonces 3 por 7, que es el valor de la X. 3 por 7 me daría 21, más 2 me daría 23. Es decir, que este resultado está bien. Por último, resolvemos los otros dos ejercicios para entonces quedar claros con todo lo que tenemos que hacer en los números naturales. Veamos este ejercicio. Reconocemos que esta que está acá, este signo igual, es la barrera. Y como esa es la barrera, entonces debemos colocar aquí que este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Entonces, ya teniendo eso, lado derecho y lado izquierdo, lo que tengo que hacer allí es empezar a visualizar en cuál de los dos lados es que está mi incógnita. En este caso la incógnita está del lado izquierdo. Ahora identificamos qué otros valores están estorbando para que ella se quede sola. Para que ella se quede sola está estorbando este menos 1 y este 3. Entonces, este menos 1 y este menos 3 hay que pasarlos al otro lado de la igualdad para que ella quede sola, para que la variable quede sola. Entonces, cada uno va a pasar al otro lado de la igualdad con su operación contraria. Es decir, que tenemos que ir pasando tanto el 3 como el 1 al otro lado de la barrera o de la igualdad. Entonces, lo primero que debemos hacer es colocar el igual, que es el que identifica la barrera. Colocamos el 5, al cual no le estamos haciendo nada, y empezamos a pasar elementos, pero tenemos que pasarlos en el orden. El primero que vamos a pasar es el que está más lejos de ella. Tenemos el 3 y tenemos el 1. Estos dos son los que tenemos que pasar. ¿Cuál de los dos es el que está más lejos de la variable? El que está más lejos, en este caso, es el menos 1. Porque el 3 está justo ahí al lado, debajo, pero justo al lado. En cambio, en distancia, el 1, el menos 1, mejor dicho, está más lejos que el 3, por lo cual ese es el primero que hay que pasar. Si ese es el primero que hay que pasar, esto se va a quedar tal cual como está, que es X sobre 3. Y todo este valor es el que vamos a pasar al otro lado. Entonces, si aquí estaba en negativo, cuando él pasa la barrera, pasa con su operación contraria, que en este caso sería más 1. Es decir, que pasa a ser positivo. Cuando pasa a ser positivo, entonces me daría como resultado, aquí esto se queda igual, X sobre 3, y resuelvo esta parte. Cuando resuelvo esta parte me daría 5 más 1, me da 6. Y como pueden ver, ya hay menos valores para dejar sola a la variable. Entonces, lo único que me falta aquí es pasar el 3. El 3, pasarlo, que supere la barrera y que quede en el otro lado, que es en el lado derecho. Entonces, ¿qué operación está haciendo el 3? Cuando vemos que el 3 está debajo, si está debajo, está dividiendo. Recuerden que en el ejercicio anterior
si estaba justo al lado y con un puntico es porque estaba multiplicando, pero si está justo debajo es porque está dividiendo. Y si está dividiendo, entonces cuando pase la barrera va a pasar con la operación contraria de la división. Y la operación contraria de la división es la multiplicación. Por lo cual, entonces creamos el igual, que es el que representa la barrera. El 6, que ya está ahí, lo tenemos que volver a colocar. La X, que no le estamos haciendo nada, la tenemos que volver a colocar, porque a la X no le estamos haciendo nada. Y el que estamos pasando es este elemento. Este elemento es el que estamos pasando al otro lado. Y como aquí estaba dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y sería X igual a 6 por 3. Y siendo X igual a 6 por 3, simplemente resolvemos esto y nos daría X igual a 18. Cuando resolvemos la multiplicación. Y aquí tendríamos el resultado de esa. Por último resolvemos esta, que es parecida. Y con esto ya tendrían el tema. En este caso hacemos lo mismo. Identificamos la barrera y los lados. Este es el primer lado izquierdo, y este es el lado derecho. Entonces empezamos a pasar elementos. Identificamos que nuestra variable está del lado izquierdo y identificamos todo lo que le estorba para que quede sola, y empezamos a pasarlos para el otro lado. Empezamos entonces con el que está más lejos de la variable. Entre el 2 y el 10, el que está más lejos es el 10, por lo cual este es el primero que vamos a pasar. Ese es el primero que vamos a pasar al otro lado. Entonces colocamos el igual, que es la barrera, colocamos el 20, que ya estaba ahí, y en este lado dejamos quieto o dejamos intacto el X sobre 2, porque ese no le estamos haciendo nada. El único que estamos pasando es el 10 positivo, y si aquí estaba positivo, aquí pasa a estar negativo. Luego resolvemos ese lado y nos quedaría 20 menos 10, nos daría 10. Y de este lado todavía nos quedaría el X y el 2. Ya teniendo eso, lo único que nos falta sería pasar el 2 de un lado al otro. Recordemos que todavía el igual sigue siendo la barrera. Entonces, lo que nos faltaría aquí es pasarlo de un lado al otro. Tenemos entonces que el único que nos falta por pasar es el 2. Y el 2, ¿qué operación está haciendo? Pues el 2 está dividiendo. Entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces aquí quedaría 10, aquí quedaría ya la X sola, y este 2 que estaba dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, porque pasa con su operación contraria. Entonces quedaría 10 por 2. En este caso resolvemos y nos daría como último resultado que X es igual a 2 por 10, sería 20, y 20 sería el resultado de la incógnita. De este mismo modo es que se resuelven los ejercicios que tendrán.